Buenas tardes, comunidad universitaria. Saludo al maestro Germán García Salgado, presidente de la Junta Directiva del SOMEGEM. Con mucho agrado le damos la bienvenida al doctor Jaime Hugo Talancón Escobedo, director general de profesiones de la Secretaría de Educación Pública y representante en este acto del señor licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de México. Maestro Guillermo Legorreta Martínez, titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de México. Contador Luis Carlos Beltrán Infante, presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la SOMEGEM. Maestro Jorge Hurtado Salgado, director de Identidad Universitaria y también integrante de la SOMEGEM. Maestro Gerardo Viloria Varela, socio numerario de la SOMEGEM. Saludo con mucho agrado la presencia del maestro Jesús Castillo Sandoval, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral del Estado de México. Gracias nuevamente por esta solidaridad que siempre tiene el IEM, institución hermana, órgano autónomo, con nuestra universidad. Saludo con mucho agrado al licenciado Jorge Guadarrama López, el rector de nuestra institución, al profesor Héctor Ulises Castro González, secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Saludo al maestro Santiago Velasco Monroy, secretario técnico del Honorable Ayuntamiento y representante de nuestra presidenta municipal, la licenciada Marta Hilda González Calderón. Saludo con mucho respeto también a nuestro señor cronista universitario. Saludo al honorable Colegio de Directores que este día está presente acompañándome en este acto tan importante. Saludo también al licenciado César Pavón Salinas, el representante de nuestra fraternidad institutense. A todos los universitarios, señoras y señores. Tal como lo expresó Ignacio Ramírez Calzada, el nigromante, el crimen más grande que puede cometerse contra cualquier ciudadano es negarle una educación que lo emancipe de la miseria. Premisa que a su vez es punto de partida de la universidad pública, liberal, autónoma y esencia del hombre y la sociedad. Humanismo y universidad de nuestro tiempo nos llevan a evocar de manera ineludible el pensamiento liberal mexicano más lúcido del siglo XIX. Es traer a nuestra mente los rostros e ideas de eminentes personalidades como la de Ramírez, Calzada, de Gómez Farías, Manuel Altamirano. Es pensar en la cultura ilustrada que nutrió sus espíritus, producto de la Revolución Francesa y sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad, que al mismo tiempo dieron rumbo a nuestro marco jurídico a través de la Constitución de 1824 y de manera contundente en la de 1857. Este ideal humanista, al interior de la Universidad Pública Mexicana, se prefigura principalmente en el liberalismo social de Ignacio Ramírez Calzada, quien en palabras de su discípulo Ignacio Manuel Altamirano era un sembrador de ideas. Prueba de ello es la redacción de la Ley de Educación del Estado de México de 1847, que sienta los pilares del modelo de país. Establecer que la educación es potestad exclusiva del Estado y debe caracterizarse por ser obligatoria, laica, gratuita y en lengua española, implicaba en ese momento romper con esquemas anquilosados y oscurantistas que impedían el progreso y fijaban una meta clara de la nación que sería construir. Se trataba de un nuevo paradigma educativo que buscaba integrar a las mayorías indígenas, en las que privaba la pobreza y la ignorancia, a un modelo de equidad y justicia que propiciara la movilidad social. Posteriormente, bajo la cercana supervisión de Valentín Gómez Farías, como presidente del Congreso Nacional Constituyente, Ignacio Ramírez Calzada, el nigromante, redactó el artículo 3º de la Constitución de 1857, que además de lo antes expuesto, declaraba que la educación debería fomentar el amor y la lealtad a la patria,
la justicia social y la no intervención del clero y sus doctrinas en las aulas. Estos ideales serían recogidos por Justo Sierra y cristalizados en un proyecto de universidad que bien expresó en su discurso al inaugurarse la Universidad Nacional. Abro cita: cuando el joven sea hombre, es preciso que la universidad o lo lance a la lucha por la existencia en un campo social superior, o lo levante a las excelsitudes de la investigación científica, pero sin olvidar nunca que toda contemplación debe ser el preámbulo de la acción, que no es lícito al universitario pensar exclusivamente para sí mismo, y que si se puede olvidar en las puertas del laboratorio al espíritu y a la materia, no podemos moralmente olvidarlos nunca, ni de la humanidad, ni de la patria. Nutridas del ideal humanista y científico, las universidades públicas mexicanas asientan sus principios regentes, entre ellas nuestra querida y prestigiada Universidad Autónoma del Estado de México, erigida como tal el 21 de marzo de 1956. No olvidemos que tuvimos un antecedente ilustrísimo que albergó a las mentes más preclaras del siglo XIX. Con magistral precisión, Altamirano nos describe este pasaje. Entonces se reorganizó el Instituto Literario, ese plantel donde se educaron muchos de nuestros hombres públicos que se han hecho notables en el foro o en el Parlamento. El recorrido ha llevado siglos y, por supuesto, no comenzó en América. La secularización de las universidades y la asunción de un ideal humanista en su interior proviene del Renacimiento. En efecto, aunque hoy parezca difícil separar humanismo y universidad, habría que reconocer que ambas instituciones nacen en diferentes contextos y épocas. La universidad es anterior al humanismo, es una institución propiamente medieval que hunde sus orígenes en las escuelas eclesiásticas que se encontraban principalmente en monasterios y catedrales, cuya enseñanza giraba fundamentalmente en torno a la teología. Gradualmente, a lo largo del siglo XXI, estas escuelas fueron abriendo sus puertas a estudiantes que no cursaban ningún tipo de formación religiosa. De igual forma, comenzaron a abrirse a otros conocimientos, no necesariamente religiosos, dando cabida a la medicina, farmacia, astronomía, matemáticas, lógica y el derecho, principalmente. La fundación de las primeras universidades como Bolonia en 1119, la de París en 1150, Oxford en 1167 y la de Cambridge en 1209, fue producto de un largo proceso en el cual la educación abandonó gradualmente los recintos monacales y catedralicios, aunque no así la tutela de la Iglesia, pues toda la universidad tenía que someterse a la supervisión papal, en cuya autoridad radicaba el permiso de poder establecer una facultad menor, donde podía enseñarse lógica, matemática, gramática y música, o una facultad mayor, donde podía enseñarse medicina, teología y derecho. En la Nueva España, de manera análoga, el clero tenía el monopolio de la educación y la enseñanza del castellano. La Real y Pontificia Universidad de México fue establecida en 1553 con el fin de que los nuevos súbditos de la corona tuviesen una educación acorde con los intereses peninsulares y clericales, con una cosmovisión teológica. La educación que se impartía era solo para un cierto sector, masculino y criollo. Las colegiaturas eran muy altas y solo se enseñaba el arte mayor. Esta universidad fue clausurada varias veces. La más importante y definitiva fue impulsada por Valentín Gómez Farías en 1833 en el marco de la reforma legislativa de ese año. Mientras tanto, en Europa, las universidades italianas, las primeras en marcar decididamente la distancia del poder clerical y recuperar de la tradición romana la idea de humanitas, que implicaba un ideal de vida en la que prevalecen la libertad, la erudición y la urbanidad. La libertad constituía un valor muy importante porque es en la autarquía, en el gobierno de sí mismo, de donde viene la mayor dignidad humana.
pero esta libertad solo es algo que se cultiva en la convivencia con los demás, con sus ideas y sus opiniones. Por ello, la vida civilizada, la vida en la ciudad, la urbanidad, es una forma de cultivar y honrar lo humano, a la par que la erudición, el conocimiento de las letras, de lo que los predecesores han pensado, es también otra forma de cultivar lo humano. Así, la humanitas adoptada por las universidades renacentistas es mucho más que una definición, es una forma de hacer, es cultivar, de honrar y de pensar lo humano que hay en cada uno de nosotros. Con la hegemonía del paradigma científico del conocimiento, el ideal del humanismo integral que reconoce tanto la importancia de la humanitas como la necesidad del conocimiento objetivo, se ve rebasado y en gran medida será dejado de lado. Sin embargo, de la mano del positivismo decimonónico, también surge la preocupación por recuperar el ideal de una educación en la cual conocimiento y dignidad, educación y formación, erudición y filantropía vuelven a formar parte de un mismo proyecto. La capacidad visionaria de nuestros liberales, producto de una amplia formación laica y humanista, les permite recuperar desde 1847, con la antes mencionada Ley de Educación del Estado de México, la humanitas renacentista, que luego se plasmará en la Constitución de 1857, primer escalón que permite vislumbrar a la universidad pública mexicana. Honor a quien honor merece, distinción a quien se le debe. El gran antecedente de este proyecto educativo se debe a dos grandes figuras de nuestra tradición liberal que ya hemos venido mencionando: Ignacio Ramírez Calzada y Valentín Gómez Farías. Este último, fundador de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en 1833, que hoy me abre sus puertas como socio. En esta misma fecha, 1833, muy importante sin duda para definir el destino del país. Gómez Farías promueve la reforma legislativa que comienza con la fundación de la Biblioteca Nacional y establece la Dirección General de Instrucción Pública, apareciendo por vez primera la idea de una enseñanza libre. Todo este ideario quedó definitivamente plasmado en la reforma del presidente Benito Juárez, quien con precisión señaló: libre y para mí sagrado es el derecho de pensar. La educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Este pensamiento aparece en la Ley Orgánica de Instrucción Pública y posteriormente se ratificó y precisó en nuestra Carta Magna el 5 de febrero de 1917. Ahí, una vez garantizada la libertad de creencias, en el artículo 24 se confirma el carácter laico de la educación, basado en un criterio de progreso científico y nutrido por un vivo interés de luchar contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Asimismo, se estipuló una educación democrática, entendida esta como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Una educación nacional basada y capaz de contextualizar nuestros problemas, aprovechando nuestros recursos y asegurando nuestra independencia política, económica y cultural. Al aportar los elementos para fortalecer en el educando los valores de dignidad de la persona, aprecio por la familia, prevalencia del interés general de la sociedad, una educación, en fin, que dé sustento de los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los humanos y que evite definitivamente la discriminación en cualquiera de sus formas. A propósito de la educación laica, basta recordar la tesis fundamental del Nigromán, quien cimbró los muros de la Academia de San Juan de Letrán y a una sociedad ataviada por el fanatismo religioso y la tartamudez de conciencia,
Contra ese pensamiento entreguista y poco patriótico, Ramírez se levanta señalando: Dios no existe, todas las cosas se sostienen por sí mismas. Como puede apreciarse, el liberalismo mexicano supo eludir la tentación de diseñar un modelo educativo puramente instrumental y se abocó a la tarea laudablemente filantrópica de recuperar la humanidad para los distintos niveles educativos. Esta decisión, que proporcionaría al país soluciones para destruir la miseria del pueblo, no fue fortuita. Los principios liberales tuvieron mucho que ver con este proyecto nacional, respaldando esta idea en la frase del genial Carlos Fuentes, quien dice: la educación se ha convertido en la base de la productividad. El paradigma de tal concepción del hombre reside principalmente en las figuras de Prometeo y de Protágoras, pues en el primero encontramos el ejemplo del titán que, liberándose de la tutela de Zeus, decide tomar partido por los mortales y darles fuego, con lo cual participa también en la libertad humana. Protágoras, por su parte, aparece como el símbolo del hombre autónomo, que solo se tiene a sí mismo para dar sentido a sus acciones y al mundo. La máxima: el hombre es la medida de todas las cosas. Es una manera de afirmar que el ser humano es lo único que puede servir de parámetro y medida de sus propias acciones, sin que exista una tutela o un Dios que le indique de antemano qué hacer, son lo cual las creaciones humanas tendrán siempre un talante finito e imperfecto como su autor, un ser siempre por hacerse, por tanto, siempre en transformación. Pero al ser la medida de todas las cosas, este hombre finito e inacabado adquiere también una gran responsabilidad sobre sí mismo. A cada paso se preguntará: ¿cómo discernir el bien y el mal? El liberalismo mexicano, impulsado por los hombres liberales de la Reforma, que ha de decir de Víctor Hugo, eran hombres con estatura de titanes. Supieron ensamblar el liberalismo en la educación, en una constitución y en la separación irrevocable de la Iglesia y el Estado. Y así se comprende que para Justo Sierra, la universidad pública, más que acumulación de información, más que obtención de conocimiento, no podía sino ofrecer una formación, que implica que el aprendizaje está en el proceso mismo. Es una manera de reconocernos como inacabados y tendentes a construirnos, a partir de los otros, de lo que podemos aprender de los otros, con lo cual también cultivamos el reconocernos en nosotros, el reconocer la unidad del humano y hacernos partícipes responsables de ello. En este breve recorrido hemos constatado que muchas inquietudes a lo largo de la historia de los dos tópicos que el día de hoy nos ocupan, humanismo y universidad, guardan semejanza con las preocupaciones de hoy. La escisión entre las dos formas de cultivar el conocimiento, eso que Snow, las dos culturas, la cultura de los científicos y la cultura de los literatos, es un problema de total actualidad para la universidad de nuestros días. Hoy persiste viva la preocupación por integrar ambas perspectivas en un mismo proyecto, o al menos por no olvidar la importancia de que ambas vayan de la mano. Aún detectamos al interior de nuestra propia universidad a los intelectuales literarios en un polo y en el otro a los científicos, y entre ambos un abismo de incomprensión mutua, a veces de hostilidad y desagrado, pero sobre todo de falta de entendimiento. Cada grupo tiene curiosamente una imagen distorsionada del otro. Sus actitudes son tan diferentes que, aún en el plano de la emoción, no pueden encontrar mucho terreno en común. Creo que volver a integrar en un mismo proyecto las intenciones de la humanitas y del conocimiento objetivo, de manera semejante a como fue esbozada en sus comienzos, tanto por los filósofos renacentistas como por nuestros liberales, es decir, la inquietud de volver a conjuntar las dos culturas del conocimiento, es una tarea que la Universidad Autónoma del Estado de México
y la universidad pública el día de hoy no puede soslayar. La universidad contemporánea, como heredera de tal tensión, también tiene la encomienda y responsabilidad de repensarla y tratar de darle una salida. Una universidad como la nuestra está de hecho surcada por tal problemática, pero no se trata de una división fatal. Me vuelvo a apoyar en Carlos Fuentes, que de manera excepcional resume estas ideas al decir: creo en la universidad. La universidad une, no separa, conoce y reconoce, no ignora ni olvida. En ella se dan cita no solo lo que ha sobrevivido, sino lo que está vivo o por nacer en la cultura. Pero parte que la cultura viva se requiere un espacio crítico donde se trate de entender al otro, no de derrotarlo y mucho menos de exterminarlo. Universidad y totalitarismo son incompatibles. Para que la cultura viva son indispensables espacios universitarios en los que prive la reflexión, la investigación y la crítica, pues estos son los valladares que debemos oponer a la intolerancia, al engaño y a la violencia. Así pues, cuando en esta administración coincidimos en hablar de humanismo que transforma, coincidimos también en la necesidad de integrar las dos culturas, las dos perspectivas que constituyen el humanismo, la ciencia objetiva y la humanitas. La educación y la formación, el conocimiento y la dignidad, la erudición y la filantropía. Es decir, optamos por construir un bastión de producción y aplicación del conocimiento, con toda la carga objetiva y científica que implica, pero a la vez apostamos a que dicho conocimiento siempre tenga como directriz la salvaguarda y el cultivo de la dignidad humana, el amor por las creaciones humanas, por la sabiduría y lo que nos unifica como seres humanos. Construimos tal proyecto sabiendo que el conocimiento que no se traduce en cultivo y aprecio por la dignidad humana no puede concebirse cabalmente como conocimiento, sabiendo que la cultura científica y la cultura humanística no pueden florecer como dos proyectos ajenos e independientes. Es por tal razón que cuando hablamos de humanismo que transforma, no podemos más que pensar en un humanismo integral que reconoce la importancia y trascendencia de las dos culturas. Es decir, se trata de un humanismo que integra en un solo gesto el conocimiento y la dignidad, sin exigir el sacrificio de ninguna de las partes. Reafirmamos nuestra creencia en la universidad pública como lugar privilegiado para el diálogo, la ciencia y la cultura. Señoras y señores, universitarios todos, agradezco en todo lo que vale esta invitación a formar parte de la ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de nuestro estado. A su presidente, el maestro Germán García Salgado, distinguido universitario, y a la Comisión de Honor y Justicia. Agradezco y bienvenido a su casa, doctor Jaime Hugo Talancón, representante personal del señor licenciado Enrique Peña Nieto. Desde este espacio universitario, que es sede del máximo órgano colegiado de la Universidad Autónoma del Estado de México, manifiesto que creo en la universidad, porque creo en el hombre y en la creación y en la creatividad del humano. Creo en la universidad que vuelve libres a los hombres y los dota de prestigio, conocimiento y razón de existir. Así lo dijo López Mateos: el hombre no ha de ser un número, ni una máquina, ni una pieza en el mecanismo del Estado, sino el eje de una sociedad que será más grande, más perfecta en cuanto mayores sean su paz y libertad. Creo en lo humano, pero en lo humano que vea la ciencia como fundamento de este y que contribuya a mejorar las reglas de la vida en nuestra sociedad.
Creo en el humanismo que construye acuerdos, que respeta opiniones y que condensa proyectos. Creo en el humanismo que es motor permanente de crecimiento, humanismo que te permite ver al otro como tu par y que une, que motiva, que respira, que enorgullece. Creo en el humanismo que transforma. Así hemos constatado que humanismo y universidad generan proyectos palpables porque convocan a las voluntades de libres pensadores como lo son los universitarios, a quienes con orgullo respeto y a quienes con dignidad me debo. Dijo con toda razón Benito Juárez que los hombres no son nada, los principios lo son todo. Sin embargo, creo que los hombres son el centro en el que giran los principios, binomio ineludible, inseparable del quehacer cotidiano por ser hombre libre. Es por ello que manifiesto también mi adición al liberalismo que impulsaron los hombres de la Reforma, el que mostró a los grandes mentes que fundaron a la universidad, pues estos hombres entendieron que la verdadera defensa de la patria estaba en la educación pública, en la institución como elemento de progreso, y aparece otra vez Benito Juárez. La instrucción es la base de la prosperidad de un pueblo, a la vez que es el medio más seguro de hacer imposibles los abusos del poder. Esta universidad, nuestra universidad, universidad que se transforma todos los días, universidad que crece todos los días, universidad que es producto del entendimiento humano, noble institución, perínclita cumbre, tribuna más alta del conocimiento. Aquí los hombres somos libres, más libres porque predicamos el sabio oficio de acrecentar la libertad y la justicia. Termino citando al artista plástico Leopoldo Flores, ícono de la universidad, representante más nítido del humanismo, representante más nítido del hombre y síntesis del hombre del universo, cuyo concepto de universidad nos deja ver la grandeza de la misma. La universidad es el universo. Universo es el vientre infinito donde nace el hombre. Universo sin término donde no existe horizonte. Horizonte, todos lo sabemos, en el universo no existe horizonte. ¡Viva la Universidad Pública Mexicana! ¡Viva la Universidad Liberal y el laicismo! ¡Viva la patria, la ciencia y el trabajo!